El evento que lo cambia todo. Justo ayer estaba en la Plaza Leloir, al frente de la Biblioteca Nacional, y veo un poste de luz que tenía una marca abajo que decía Bacena 1925. Al toque me disparó el recuerdo de uno de los panteones del cementerio de la Recoleta. Voy a menudo y uno de los que más me gusta es de la familia Bacena, dice Sebastián Bacena. Apenas lo vi, recordé dos eventos. Uno, la visita que acabo de mencionar recién, pero el otro vinculado a lo que fue la Semana Trágica a comienzos de 1919, una protesta en los talleres metalúrgicos Bacena que disparó una cantidad de eventos políticos muy turbulentos. ¿Por qué hablaba del evento que lo cambia todo? Hace poco hice un video donde el disparador fue la serie El Eternauta de la plataforma Netflix, tan exitosa y donde aparece un evento, la nieve y la radiación a la par de la invasión de unos misteriosos cascarudos que, bueno, fue un evento que lo cambió todo. Pensaba ayer cuando vi ese poste de Bacena, la fecha en particular, que es una fecha muy emblemática. Hay una película de Leonardo Fabio, La Sinfonía del Sentimiento, muy apreciada por la tribuna peronista, que comienza con esos incidentes de comienzos del siglo XX. Enero de 1919. En la Argentina, la huelga de obreros metalúrgicos en los talleres Pedro Bacena, mayoritariamente de capital británico, es el detonante de una etapa sombría. El gobierno reprime brutalmente a los obreros de los talleres Bacena. Se declara entonces la huelga general. Comienzan los hechos que pasarán a la historia con el nombre de Semana Trágica. El saldo de esos días de violencia es de 700 muertos, 2.000 heridos y 50.000 detenidos en todo el país. Y cuando decía evento que lo cambia todo, siempre me preguntaba si eso hubiese ocurrido si no hubiera estado enganchado con un clima de época. Hablamos de 1919, apenas 2 años de la Revolución Rusa, donde se extendía todo ese clima de colectivismo, de socialismo, de comunismo alrededor de todo el mundo, y Argentina era también un eslabón de esa cadena que disparó un montón de eventos también en Europa. Inclusive las crónicas de la época hablaban del peligro rojo. De hecho, disparó una cantidad de incidentes de persecución de rusos
y de judíos que vivían en el barrio de Once. Se habló en ese momento una palabra tenebrosa que es pogrom. Un evento que lo cambia todo, algo parecido a lo que sucede en el terreno de la ciencia ficción cuando hablan del punto Hombar. En el video anterior, cuyo disparador fue la serie El Eternauta, el evento que lo cambió todo, me quedaron colgadas algunas películas que después estuve también viendo a raíz de las anteriores que había incluido en ese video. Una que mencionaba ahí, que es Deadman, con Johnny Depp haciendo el papel de William Blake. Por el otro lado, la serie The Leftovers, que había estado viendo en el verano, y después enganchada con la película esta de Jim Jarmusch, y después de un intercambio con el ChatGPT, me apareció una recomendación que también atendí en estos días, y menos mal que lo hice, que es una película de Akira Kurosawa que se llama Dersu Uzala, rodada en idioma original ruso original, la única película que hizo Kurosawa en otro idioma. Hablando de eventos que lo cambian todo y saliendo por unos minutos de estos títulos que son imperdibles todos ellos, los tres, tanto The Leftovers, la serie que está en la plataforma, creo que HBO Max, la película de Jim Jarmusch, Dead Man, con Johnny Depp haciendo de William Blake. Voy a algo que incluí, que fue también el disparador en el libro que escribí en el año 2020, Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica, donde yo utilicé como disparador 5 eventos que a mi juicio lo habían cambiado todo. Todos contemporáneos, por supuesto, y uno de ellos en particular que lo viví en primera plana después de mi gira en 2016 por el medio oeste de Estados Unidos, la primera elección que ganó Donald Trump. Donald se queja de que estos 300.000 puestos de trabajo que tuvo esta fábrica en sus buenos tiempos se han ido a países como China, como México, y por supuesto habla de de algo que es mítico totalmente, que es reflotar este mundo que en Estados Unidos ya no existe más. A la par de esa elección, que fue el cuarto evento que incluí en el libro, los otros 4, parto de atrás para adelante. El primero de ellos, la caída del muro de Berlín, que dispara no solo un proceso internacional que se vio reflejado en particular en América Latina, sino que también se vio tan de cerca aquí en Argentina con el patilludo Carlos Menem y la convertibilidad 1 a 1 que dura por una década, y bueno, de alguna forma un evento que está siendo hoy muy evocado después de este triunfo de Javier Milei del año 2023. Con esta suerte de tablita que comenzó el gobierno Milei, que ahora es un tipo de cambio flotante, le pongamos entre comillas,
que es una remake de esa convertibilidad. Lo único que en lugar de 1 a 1 es más o menos cerquita 1000 a 1. Y es lo que dispara que en este momento la costa amalfitana en el verano europeo parece la playa Bristol en Mar del Plata en enero. Luego, el segundo evento que lo cambió todo, que incluí en mi libro, tiene que ver con el atentado a las Torres Gemelas. Un evento terrorista de muy bajo costo, con mucho ingenio incorporado, que más allá del juicio de valor o ético, el compositor alemán Stockhausen habló de él como una obra de arte. Y no fue casual que lo mencionara con el ruido de fondo de este avión que está saliendo del aeroparque, ya que fueron utilizados aviones de marcas de compañías emblemáticas de Estados Unidos y de alguna forma emblemáticas de la economía norteamericana en varios planos. No solo golpearon los árabes con un atentado realizado con aviones, sino en el centro del corazón financiero, la ciudad de Nueva York. Fue un ataque con una inversión que calculan en alrededor de $400.000 que golpeaba 3 símbolos del sistema económico norteamericano como los aviones, el mundo financiero y por el otro lado la Roma moderna, que así lo definió hace poco el director Francis Ford Coppola en su última película, que es La ciudad de Nueva York. Y así como decía que el muro de Berlín, en este lugar del vecindario nuestro, disparó todo el proceso político liderado por Carlos Menem, todo ese evento del atentado a las Torres Gemelas, que de alguna forma marcó un punto de quiebre respecto al declive de la entonces potencia unipolar Estados Unidos y el ascenso de China. De este lado, el correlato que tuvo eso fue el ascenso de todos estos espacios de centro-izquierda, populismos de izquierda en América Latina, con 3 líderes emblemáticos como Lula en Brasil, Chávez en Venezuela y aquí el matrimonio Kirchner, que lideró el tablero político nuestro por alrededor de 2 décadas y hoy la vemos, lo dejo para después, Cristina lanzando su candidatura por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que quizás vamos a ver más adelante que termine siendo el evento que lo cambie todo. Lo viejo que funcione, esa suerte de mantra del Eternauta, ¿terminará ocurriendo lo mismo? Bueno, lo veremos, pero lo dejo para después. ¿Cómo se echa a andar esto? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. El tercer evento, mientras veo el muy lindo avión de Aerolíneas Argentinas saliendo de Aeroparque, tuvo que ver con, hablaba recién del atentado en el centro financiero del mundo de ese momento, 2001, las Torres Gemelas. Bueno, la crisis financiera mal llamada de las hipotecas de 2008. En mi libro lo decía, las hipotecas apenas eran la frutilla del postre de un tsunami de instrumentos financieros donde las vedettes eran los derivados futuros y toda una serie de instrumentos financieros muy complejos que fueron desarrollados en su momento, entre otras manos, con la colaboración de matemáticos rusos que por ahí se iban de la
Unión Soviética, que había implosionado en el año 89, iban a buscar con Chavo a Estados Unidos y depuran toda esa ingeniería financiera sofisticada que vuela por el aire en el año 2008. Ese evento, así como marcaba en los dos anteriores el correlato que tuvo que ver con el menemismo en los 90, a la par de la caída del muro, el ascenso de la centroizquierda o el populismo de izquierda en Argentina con el kirchnerismo, de la mano del declive después del hito del atentado a las Torres Gemelas y todo lo que vino después con el ascenso de China. Por supuesto, las aventuras ruinosas del gobierno de Estados Unidos de la mano de Bush hijo con esas invasiones a Afganistán, Irak, muy ruinosas para la economía norteamericana. Bueno, esta crisis financiera de 2008 también fue un punto de inflexión donde empieza a aparecer la fatiga en estos regímenes que se empiezan a quedar sin billetera. No fue casual, es como que fue el último espasmo, ese acá, el del kirchnerismo expansivo, y después del año 2011, de aquella elección súper taquillera de Cristina del 54%, empieza a apagarse la vitalidad de estos regímenes. ¿En qué se reflejó ello? En el cepo, año 2012. Los dólares se habían acabado una vez más, como a lo largo de toda nuestra historia. Siempre aparece el condicionamiento de los dólares. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Quien capitalizó localmente ese declive del populismo de izquierda o la centroizquierda fue la centroderecha liderada por un Mauricio Macri que había hecho pie aquí en la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Ayer escuchaba un reportaje que le hacía Fontevecchia a Pedro Saborido y mencionó una perlita que por ahí con el tiempo cobra mucho sentido, que es el personaje Mickey Vainilla de Peter Capusotto, es del año 2008. Qué casual, precisamente empezaba el ascenso por ahí de una narrativa más tirada, muy tirada para el otro lado. Ascendía, como diría Milei, como pedo de buzo, o como este avión que está despegando en este día soleado espectacular de otoño aquí en el Parque de la Memoria en Buenos Aires. Y llego al cuarto evento que lo cambió todo, que incluí en mi libro y lo viví en primer plano de cerca, con el tejido electoral del Medio Oeste, que fue el tejido, lo cuenta Steve Bannon, donde él hizo hincapié y de alguna forma le dio esa victoria de colegio electoral tan ajustada a Trump. Él fue quien le insistió, y no es casual que lo mencione, ya que está muy vinculada al presente, a esta pelea que tiene hoy Donald Trump con Elon Musk, que es con un componente de la fuerza política que no es republicana, es Make America Great Again, que tiene que ver con haber convertido al Partido Republicano en un partido de la clase trabajadora. Es un giro de época que lo lleva a una zona muy diferente. Deja de ser un partido liberal clásico con sus dos pilares que defendió históricamente, que tienen que ver con la libre inmigración y el libre comercio. El Partido Republicano de los Mitt Romney, de los Bush, de los Reagan.
I mean, the top accounting firms, the law firms, the entire establishment, you having been an Ivy Leaguer also, and I went to the trade school at Harvard, none of the elites in this country were ever held accountable for it. And so that lit a fuse that went off on the 8th of November, the early morning of the 9th of November of 2016 with President Trump. And it was basically the forgotten man and woman's vengeance. Our platform at the time was fairly ill-defined. I mean, I came in, we're a bunch of points behind, kind of with the Breitbart philosophy of economic nationalism up in the blue wall and the border down in the South in the border states. And I started looking at demographics. People were mocking me. Why? Bannon's never done a campaign. Why does he have Trump in Michigan? Why is he in Wisconsin? Why is he in Pennsylvania? He's not going to win those states. To get it close, he's got to focus on Southern. And we won all three of them now by a combination of, I think, 70,000 votes. But we won them, and that began. That was really the beginning of, or the culmination of the first phase of this kind of populist revolt coming from the Tea Party. Y bueno, ¿qué tiene como correlato ese evento? Si lo juntamos con el quinto que incluí en el libro, que es la pandemia de 2020, llegamos a este presente liderado por Javier Milei aquí en Argentina, donde Donald Trump hasta aparece a la cola de él en muchos asuntos que Milei hasta está liderando a nivel internacional en este andarivel de la derecha ruidosa, extrema, populismos de derecha o el rótulo que le quieran poner. Este espacio estridente en muchos segmentos lo lidera Javier Milei, por ello no es casual que hoy esté en Europa. Vemos que él es mucho más activo a nivel internacional que local. Es un fenómeno, es un influencer internacional antes que presidente. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. ¿Cómo no necesitas vaquero? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. ¿Vos sos el que sabe? Sí, vaquero. Vaquero, un podcast de política. Es un rasgo distintivo de él que lo diferencia de otros líderes que por ahí podrían encuadrarse en este segmento, como Orbán, como Bukele, que por ahí no tienen tanto predicamento internacional como Milei. Milei tiene un liderazgo en este plano y hablando de reportajes de Fontevecchia, ayer un intelectual francés lo mencionaba. Hay aportes e impulsos de Milei que Trump ha incorporado y no solo él, sino, bueno, Elon Musk lo vimos seducido en su momento con la motosierra en la mano. Milei tiene un liderazgo en ese plano que por ahí es un predicamento que no está muy vinculado a lo que es el trumpismo. Trump no ha tenido, vemos en aquella victoria que yo presencié y en esta nueva que volví a presenciar el año pasado, el componente que tiene que ver con ajuste, con convertirse en el topo del Estado, en Trump no está. Y así llegamos a este presente político, donde uno de los grandes activos políticos de Milei, quizás más importante que el combate, la reducción de la inflación y también el hecho de haber ordenado la calle, tiene que ver con un vacío político. Hubo un evento que lo cambió todo y un sistema político
que todavía no sabe cómo moverse con las nuevas reglas. No mencioné, por eso de casualidad, esas películas que estuve viendo o la serie de Leftovers, a la par también las que incorporé en el video anterior, El Eternauta, porque en ellas precisamente lo que se ve en primer plano es eso. Es el meteorito que cae, un mundo alterado que funciona con reglas absolutamente nuevas. Algunas escritas por Milei, pero otras también que son parte del perfume o del zeitgeist de época. Así como ocurrió con El Eternauta, que es la lluvia, la radiación, la nieve y esos cascarudos, bueno, en estas películas que mencioné recién, The Leftovers, es un evento ficticio donde de golpe desaparece el 10% de la humanidad. Hay unas historias, por ejemplo, una familia donde una mujer está desayunando con su pareja y sus 2 hijos y de repente desaparecen los 3. El 10% de la humanidad se borra de golpe de un plumazo. It's okay, baby. Yeah. It's a red button. Oh my God, just press it in with a pen or something. Oh, it's perfect. It'll start back up. Okay, I'm in the car right now. Can you make the formula? I'm gonna be home in... Sam? 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 Pérdida de sentido, brújula rota, las viejas reglas que no funcionan. Algo parecido está pasando en el plano político aquí en Argentina, en otros países también. Mencioné a la par estas otras 2 películas. En el caso de Dead Man de Jarmusch, es un Johnny Depp, William Blake, que recibe una oferta de trabajo y se va en un viaje al Medio Oeste siendo alguien, un tenedor de libros, un contador que viaja desde Michigan y se encuentra con que las promesas que le habían hecho no existe ninguna de ellas. Llega a una empresa donde todos se terminan riendo de él. I'd like to speak to Mr. Dickinson. No, I don't think you want to do that. I insist on speaking to Mr. Dickinson, sir. You insist? I insist. You insist? Yes, I do. Well, go on then, lad. There's the door. All right, then. Go on then! Well, I will. Tiene que aprender a funcionar en un mundo de nuevas reglas con instrumentos diferentes. De hecho, él lo que sabía era hacer cuentas. Bueno, tiene que aprender a usar la pistola y adaptarse a un estilo de vida con un sentido absolutamente nuevo. Tiene que aprender a habitar el vacío. Lo que de alguna forma hoy ocurre en el terreno de la política y quizás de la sociedad aquí en Argentina, que es la necesidad de adaptarse a nuevas reglas y a habitar el vacío como lo hace William Blake en Dead Man. Y qué mejor ejemplo de una situación de este tipo que es la película que me recomendó ChatGPT, que es Versus Sala de Kurosawa, que es un pequeño grupo de expedicionarios rusos que
se adentran en una zona que no conocen y llevan instrumentos para hacer una topografía, un relevamiento del terreno, algo parecido a lo que hace hoy Google por vía de satélites y fotografías y que uno puede buscar en el Google Maps fácilmente. Bueno, en ese momento, esa pequeña tropa que lidera el capitán Arseniev entra en un terreno donde esos instrumentos no sirven para nada y la supervivencia de ellos quizás hubiese sido 48 horas o 72 horas de no encontrarse con un cazador que era una suerte de hombre de la prehistoria que igualmente conocía y estaba adaptado a la perfección a las reglas de funcionamiento de un lugar, de un bosque que por definición siempre es un lugar misterioso. Sabe leer el clima, lee el viento, sabe leer la conducta de los animales, hasta habla con ellos y, por ejemplo, uno de sus aportes es decirles de no matar animales por matarlos, sino por supervivencia. Conoce las reglas de funcionamiento del bosque y de esa forma lo salva tanto al capitán Arseniev como a su tropa en varias oportunidades. No hubiesen durado nada sin él. В этот день выпал первый снег. Давай, старик, попробуй, стрельни. Его стреляй, разбивайся. Зачем ломать? Тайга, где бутылка ноги? Да ладно тебе выворачиваться, скажи прямо, все равно не попадешь. Моя бутылка не стреляй, веревкой стреляй. Бутылка падай, мне отдавай. Веревку попадешь, давай попробуй, бутылка твоя, туда еще водки налью. Давай, Марченко. Ну-ну, давай! Ай да старик. Ну что, Лентьев, воткнули тебе перо? Собирайся, ребята. La vida después del sentido, después de un evento que lo cambió todo. Si uno tiene que hacer un corte, una línea divisoria, en el caso de esta película de Dersu Sala, cuando Arseniev entra al bosque, todos esos instrumentos que lleva, el teodolito, la brújula, todo eso no sirve de nada. Entra a un mundo donde tiene que encontrar una nueva forma de evitar el vacío y de entender cómo son las reglas de un sistema y de un mundo que funciona de otra forma. Tal como le ocurre al William Blake, protagonizado por Johnny Depp en Dead Man, alguien que viene de un medio urbano. Lo ridiculiza a Jarmusch al principio de la película viajando en un tren con una ropa, un traje todo a cuadros, corbata y llegando a un lugar en el lejano oeste donde ya se le ríen de entrada viéndole la ropa. Un garca de la época de una empresa protagonizado por un Robert Mitchum que en esos minutos es espectacular su papel. Hello? Mr. Dickinson? Who the hell are you? And where did you get that goddamn clown suit? Cleveland? Actually, yes, sir. I did get it in Cleveland. What the hell are you doing in my office? Well, I came to talk about my job. The only job you're going to get in here is pushing up daisies from a pine box. Now get out.
Thank you very much, sir. Será como en Leftovers, valorizando, rescatando afectos, tanto viejos como nuevos, o elementos del pasado. Uno piensa en la tan simpática película El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín, donde aparecen una serie de autos que yo vi funcionando de chico y hasta tuve alguno de ellos, mi familia, el Renault 12. Ahí aparece la pickup Ford y otros vehículos que eran muy comunes en aquella época, como la estanciera. Hay una frase en boca de uno de los protagonistas donde dice: lo viejo funciona. Uno la podría reversionar como lo clásico funciona. ¿Cómo se echa a andar esto? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Algo que por supuesto le debe haber tentado mucho a Cristina para intentar esta nueva aventura como candidata a diputada por la tercera sección electoral. ¿Cómo serán las nuevas reglas a las que deberán adaptarse los actores políticos, tal como ocurre con el capitán Arseniev y su pequeña tropa que se adentran en la Rusia profunda y tienen que enfrentar peligros que ellos desconocen, más allá de tener pericia en lo que es disparar un arma o medir con un teodolito u orientarse con una brújula? Bueno, habrá que ver qué tipo de cambios dispara este evento que lo cambió todo en el año 23. Hasta ahora no se ve nada a la vista de qué características puede tener ese mundo nuevo, la nueva forma de evitar el vacío y quiénes pueden capitalizarlo y en especial con qué tipo de reglas. Y asimismo, como ocurre de forma muy simpática en El Eternauta, qué tipo de instrumentos vintage aparecerán también en el nuevo escenario de la política nacional. ¿Cuál será la estanciera de época? El Renault 12, el Meari. Hay que ver qué instrumentos, qué tipo de conductas, algún liderazgo vintage. Bueno, habrá que ver. No se ve nada a la vista, ya que lo que ha tenido como característica la vida política argentina es que ha terminado con toda una generación de viejos líderes políticos, donde los dos últimos que quedan en la cancha, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, han fracasado estrepitosamente. Macri ya directamente quitándole el culo a la jeringa, y bueno, habrá que ver si Cristina logra un ardid nuevo como el que ya implementó en 2019 poniéndose la máscara del inútil de Alberto Fernández. ¿Le funcionará esta máscara nueva de territorio, de barro, de meterse en gleu, como ayer escuché un jingle espectacular al respecto de alguien que quiere venir a votar, que vive en México y quiere venir a anotarse en la tercera sección electoral para votarla a ella? ¿Logrará transmitir, darle verosimilitud a esa conversión, a la redención, como el personaje del cura ese borracho del Poder y la Gloria de Graham Greene? ¿Logrará Cristina darle verosimilitud a su conversión y lograr la redención, aunque sea mínima en esta etapa? Bueno, habrá que verlo. Quisiera ser de Gleu para votar a Cristina en la tercera, en la Matanza, Berizo o en Ezeiza. Oh,
votar en la tercera, votarte a ti, Engleu. Mundo alterado, brújula rota, pérdida de sentido. Las personas que ya no significan, no representan lo mismo que antes. Habrá que ver. Las palabras de ella, por lo menos en el reportaje el otro día, habló de volver a representar en su presentación de C5N con el gato silvestre. Hace mucho sentido. Pero no es un problema de la legislatura bonaerense, es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto? Lo que cuesta pensar es que si va a hacer sentido de que ella termine siendo, de que este ardid funcione de vuelta y que la gente que ahora la vea salpicada de barro y por ahí redenta después de esta incursión en la tercera sección, como el sacerdote borracho del poder y la gloria, es que si se lo terminen creyendo y digan con la lógica de Mirta Legrand del público que se renueva o que cambia de conciencia, en realidad son los mismos. En realidad la renovación viene por uno mirar las cosas de otra forma. Por eso hablaba, la vida después del sentido, el nuevo sentido que en una de esas la gente le termine atribuyendo a los mismos personajes. Ya ese ardid lo utilizó una vez y me da la impresión que lo quemó, pero aquí, por supuesto, no se le puede firmar el certificado de defunción a nadie, y menos viendo lo que ha ocurrido en algún barrio cercano a nosotros como Brasil con el regreso de Lula, o uno lo ve a Trump también volviendo en Estados Unidos, y bueno, asimismo ganó Biden la elección de 2020 y no pudo competir en esta porque ya estaba senil. Si le hubiera dado un poco más el cuero, quizás competía y hasta volvía a ganar, obtenía su reelección. Entonces uno no puede hacer ningún tipo de predicción, y que creo que parte del mundo alterado, la pérdida de sentido, de la rutina, de todos los instrumentos que se rompieron, creo que parte de ello son los propios instrumentos de análisis que usamos nosotros, que es estar vaticinando cosas que después la realidad se ocupa de desmentirnos. Bueno, gente, muy buen fin de semana. Disfrutando este espectacular sol de otoño y otro avión de aerolíneas que está despegando. Y cómo no aprovechar este sol para hacer un ratito de yoga al aire libre. Buen fin de gente.